Los diferentes cambios sociales producidos a mediados del siglo pasado provocaron el constante y dramático crecimiento de la ciudad de Lima. Los vaivenes económicos, las convulsiones sociales, los sueños por un futuro mejor hicieron que esta urbe creciera y se multiplicara como nunca antes lo había hecho en su historia. Tras muchos años de crecimiento, a veces improvisado y a veces planeado, esta parte de Lima, el Cono Norte, se constituyó en uno de los pilares económicos de la ciudad, del país y uno de los focos urbanos más importantes de nuestra nación. Soy Aníbal Sotomayor y esto no es el Cono, es Lima Norte. Bienvenidos a la ciudad y sus historias. Lima Norte es el sector septentrional de la ciudad de Lima. Es una división demográfica comprendida por 8 distritos de la gran área metropolitana de la capital: Caraballo, Ancón, Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa, Comas, Independencia y Los Olivos. Se extiende principalmente por 2 ejes, en el noreste a lo largo del río Chillón y por el noroeste por la carretera panamericana, abarcando parte del Valle del Rímac. Se une al centro histórico de Lima a través de 2 principales vías, la avenida Túpac Amaru y la carretera panamericana. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Los restos más antiguos de actividad humana en Lima Norte son unos basureros de conchas marinas en Ancón y Ventanilla, que se calcula son de hace 13.000 años. Las investigaciones de la historiadora María Rosorowski identifican 3 grandes señoríos ubicados aquí en el Valle del Chillón, muchos años después: los Canta, los Quivi y los Colli. Estos reinos se enfrentaron en guerra alrededor del año 1000 a.C., disputándose unas tierras muy ricas en coca, ubicadas cerca de las costas de lo que actualmente conocemos como Ancón. Quien controlara estas tierras, estos cocales, se vería muy beneficiado debido a que ya no tendría la necesidad de enviar emisarios o mercaderes al territorio de la sierra o de la selva del país, y en el camino no tendría que negociar con otros pueblos o incluso guerrear con aquellos que pretendieran cortar sus rutas comerciales. Los Colli terminaron imponiéndose sobre sus rivales y extendieron su dominio desde el mar de Ancón y Ventanilla hasta lo que hoy es Santa Rosa de Quibes. Se cree que establecieron su capital en la fortaleza de Coyique, el más importante complejo arqueológico de este señorío. En su tiempo, habría funcionado como centro de gobierno y comando militar. Sus grandes murallas y sus pasos seguros los mantenían protegidos y abastecidos de recursos para resistir y contraatacar las incursiones de sus enemigos. Otra gran construcción de los Colli fue el sendero epimural, que comunicaba el actual Coyique con Playa Márquez, en el distrito de Ventanilla. Se trataba de un camino erigido en la cima, en la parte más alta de un muro, de los cuales estos serían sus últimos vestigios, el cual en su época de esplendor llegó a medir hasta 3 metros de altura. Durante las épocas de paz servía como una ruta comercial, mientras que cuando era atacada, además de defender el territorio de los Colli, servía como un salvoconducto para transportar armas, soldados, recursos y demás elementos necesarios para defender a las tierras de los Colli. Por supuesto, también esta construcción servía para denotar el poderío y la majestuosidad del Colli Capa, que el señor de los Colli, debido a que evidentemente era una construcción que había tomado muchos años, muchos recursos y muchos hombres poder terminarla. A decir verdad, era como una pequeña versión de la muralla china.
La Huaca Garagay es otro testimonio de las antiquísimas comunidades que poblaron Lima Norte. Este sitio salió a la luz pública en 1959 gracias a las labores del Patronato Nacional de Arqueología. Se ordenó realizar las excavaciones en el lugar y se descubrieron placas en relieves policromados relacionados a la cultura chavín. Al no ser posible mantener su cuidado, estos hallazgos volvieron a ser enterrados y tiempo después destruidos por la labor informal de saqueadores arqueológicos, no siendo jamás fotografiados o dibujados. En 1974, el Instituto Nacional de Cultura encargó a los arqueólogos Roger Rabines y William H. Isbell nuevos trabajos de investigación, descubriéndose así los más notables frisos policromados hallados en este complejo arqueológico, así como miles de objetos de cerámicas y textiles. Los edificios del complejo arqueológico de Garagay forman un templo en U, similar al que vemos en la ciudadela de Caral. De la pirámide principal, el edificio central de todo el complejo, solamente se conserva la plataforma del medio. Constaba de 3 plataformas, pero la plataforma más alta fue destruida por los huaqueros y por el paso del tiempo, mientras que la plataforma más baja continúa enterrada en este lugar. En el atrio de esa pirámide se ubican los famosos frisos policromados El Medallón y La Araña. Los arqueólogos hacen notar que los diseños son muy parecidos a los de la cultura chavín, repintados varias veces con pigmentos obtenidos principalmente del aluminio, el silicio y el sodio. Estamos en la esquina interior del atrio. El atrio es un plato ceremonial que está en la cima de la pirámide central de Garagay. Tiene 25 por 25 metros y estamos en la esquina sureste, que es la primera esquina que excavaron hace 40 años. Y acá atrás tenemos el campo decorado más importante reconocido por Garagay, que es conocido como el Medallón. Lamentablemente hace 20 años fue destruido y solamente queda la impronta de lo que fue esa imagen. Era como un círculo, podemos ver parte acá de la decoración que tenía, y en el centro estaba el rostro. Es tan importante que la Municipalidad de San Martín el año pasado lo convirtió en una medalla de honor que se llama el Medallón de Garagay y que fue entregado por primera vez el año pasado al presidente Kuczynski como un reconocimiento al ser nuevo presidente en este último periodo. Entonces esta es una imagen que es muy conocida y que se encuentra en todas las publicaciones del periodo más antiguo de Lima metropolitana. Como ustedes ven qué imágenes caracterizan a la ciudad, van a ver siempre la imagen del medallón. Por esa importancia nosotros hemos decidido restaurarlo. ¿Por qué? Porque tenemos imágenes, fotografías y dibujos de cuando se encontró hace 40 años. Entonces, con materiales modernos haremos una restauración de la imagen formal y pronto recuperaremos toda la decoración que fue perdida en este espacio en los últimos 20 años. Lamentablemente, el complejo arqueológico de Garagay estuvo durante mucho tiempo abandonado por la sociedad y no recibió los cuidados que merecía un sitio histórico como este. En el año 1961, una empresa fabricante de ladrillos usó las tierras de este complejo como cantera y dañó severamente una de las pirámides. En el año 1963, una compañía de electricidad levantó una torre de alta tensión en la cima de la pirámide central. En los años 80, Sendero Luminoso hasta 3 veces dinamitó esta torre de luz. Por supuesto, en cada explosión, dañando cada vez más el complejo arqueológico. ¿Cuál es la institución que actualmente se está encargando de la preservación de este complejo arqueológico, de estos frisos? La investigación, la conservación y la puesta en valor está a cargo de la Municipalidad de Lima, un proyecto que inicia con la gestión del doctor Luis Castañeda Locio y que esperamos continúe con las siguientes gestiones. Es un proyecto de largo aliento, estamos en la primera etapa, que es la etapa de investigación arqueológica. De ahí continúan las labores de conservación y poco a poco vamos a ir ampliando las excavaciones en todo el sitio. En algún momento entramos a la puerta de puesta en valor, es decir, ya hay que hacer la habilitación del sitio para las visitas, circuito, un centro de interpretación, señalización, mejores cubiertas, y poco a poco el sitio va cobrando más relevancia y puede ser incluido de manera más eficiente en los circuitos turísticos del Lima metropolitano. El sitio puede prestar servicios culturales, educativos, recreativos y, por qué no, turísticos. Entonces, todas esas competencias, todas esas funciones se van a ir dando en la medida que vayamos recuperando todo el espacio de la arquitectura del sitio de Garagay. ¿Cómo están manejando las relaciones con los vecinos de los alrededores? Porque sabemos que hay una parte que, digamos, fue una invasión, o no sé si hasta el momento se considera una invasión vecinal. ¿Cómo es la relación?
Bueno, es un sitio que inicialmente se trabajó pensando en convertirlo en un lugar símbolo de la recuperación del patrimonio cultural en los años 70. En esa época estábamos rodeados de haciendas y recién se iniciaron los primeros proyectos de habilitación urbana de las organizaciones del Pacífico y parecía que todo estaba encaminado a que el sitio se iba a recuperar muy bien. Lamentablemente, el INC, que era quien manejaba el sitio en esa época, no prestó más interés en el lugar y poco a poco fue decayendo el monumento, se sucedieron las invasiones y actualmente tenemos cerca de 500 lotes ubicados en el perímetro de la zona arqueológica. Ya tienen más de 30 años ubicados acá y entre los vecinos formales y los informales, que serían los que se iniciaron como una invasión, todos cuidan de Garagay. En realidad hay una relación bastante armónica entre ellos y el monumento. Hacían campañas de limpieza para preservarlo, ya no se han producido nuevas invasiones, no hay nuevos impactos negativos en el sitio y digamos que todo está apuntando a que juntos vamos a recuperar el monumento. El complejo arqueológico de Chuquitanta, mejor conocido como Huaca El Paraíso, se ubica en el límite con el Callao. Los restos arqueológicos se alzan en la plataforma atrás de la ribera del Chillón, rodeado por más de 90 hectáreas de tierras de cultivo. El Paraíso es uno de los mayores asentamientos del periodo arcaico, anterior a todas las grandes culturas de la costa, construido más o menos en el año 2300 a.C., en una ubicación con acceso a una gran variedad de recursos marinos y agrícolas. El sitio fue dado a conocer en 1950 por Louis Stummer, quien lo nombró Chuquitanta por una hacienda cercana de la época. En 1965, Frederick Engel realiza investigaciones en el lugar y empieza a llamarlo El Paraíso por ser el nombre oficial usado por el Instituto Nacional de Cultura. Engel identificó unos 8 edificios monticulares esparcidos en la extensa área, calificando al lugar como uno de los más grandes complejos arquitectónicos del Perú antiguo. En 1982, Jeffrey Kilter comienza la primera de varias temporadas de campo en un estudio multidisciplinar, el proyecto del Bajo Valle del Chillón, que tuvo el propósito de establecer una cronología y una mejor comprensión de la arquitectura y la economía de subsistencia. En un primer momento, ante la dejadez de las autoridades, El Paraíso venía siendo cuidado por los vecinos de la zona. Lamentablemente, los esfuerzos de los pobladores de los alrededores poco o nada podían hacer ante la inminente depredación de todo este complejo arqueológico, que se veía rodeado y amenazado, por supuesto, de basurales y de invasores. Finalmente, tras la insistencia de los vecinos de la zona, el gobierno en el año 2008 declara a El Paraíso como una zona intangible. Y 4 años más tarde, el Ministerio de Cultura logra que se le apruebe el primer gran proyecto de inversión para la protección de zonas arqueológicas de Lima Norte. Y es precisamente la Huaca El Paraíso el primer lugar de Lima Norte en acceder a este beneficio. Las más recientes excavaciones en 5 sectores identificaron que el complejo estaba conformado en total por 12 pirámides esparcidas en una extensa área. El 15 de enero del 2013 los arqueólogos descubrieron una estructura arquitectónica a la que denominaron el Templo de Fuego, muy similar a estructuras halladas en Caral y Cotox. Se descubrió que el sitio fue uno de los más importantes lugares de la costa central, donde se dieron los primeros pasos a la caza, la recolección, la pesca y la agricultura. En junio del 2013, la acción irresponsable de ciertas inmobiliarias provocó la destrucción de algunas pirámides del complejo arqueológico. Estas pirámides fueron destruidas con incendios provocados y maquinaria pesada en los trabajos de estas empresas, las cuales fueron duramente sancionadas por el gobierno por el atentado contra el patrimonio arqueológico. Fueron incidentes como estos los que motivaron al Ministerio de Cultura a acelerar el proceso de la puesta en valor de El Paraíso. Se calcula que en 5 años nada más, El Paraíso se convertirá en uno de los atractivos turísticos más importantes de Lima Norte. Y al regresar, esto es lo que veremos en la ciudad y sus historias.